tardes, tengan todas las personas que nos siguen aquí en nuestro programa Más que Salud. Hoy tenemos a una amiga, a la licenciada Annette Hofmeister, que en los últimos meses hemos hecho más, ¿verdad? Que hemos tenido más comunicación por todas las situaciones que se han presentado a nivel regional, ¿verdad? Saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar de vuelta por acá, compartiendo un poquito de información con todos ustedes. Hoy traemos un tema muy interesante, lo estuvimos conversando toda la semana, ¿verdad? Y analizando algo que les interese a los televidentes, que es en la provincia de Punta Arenas, aquí, en lo que nos corresponde a nosotros, área de salud San Rafael, la pirámide poblacional está invertida. Así es. Está invertida. Hay un porcentaje importante de personas adultas mayores. Nosotros tenemos lo que es el PAIPAN. Este programa está hecho para que dar a conocer, ¿verdad?, todos los programas que nosotros brindamos, que es el programa de atención integral de la persona adulta mayor, de la cual vos sos miembro, ¿cierto? El programa es interdisciplinario. Hay una valoración, lo compone un médico, una trabajadora social, una psicóloga, nutrición, terapia física, odontología. No se me escapa alguno. No se te escapa, ¿verdad?, ninguno. Es una valoración integral biopsicosocial de la persona adulta mayor, que para nosotros es muy importante. Y por eso es que decidimos traer el tema de lo que era propiamente, que ustedes conocieran qué es lo que se hace desde lo que es la terapia física, que hay muchas enfermedades crónicas que si no son bien tratadas pueden desencadenar alguna discapacidad, por así decirlo, o algún trastorno, ¿verdad?, en lo que es la movilidad de la persona adulta mayor. Pero antes de empezar a hablar del tema, es importante que hagamos un resumen de lo que ha sucedido en estos días, que fue como lo comentaba fuera de cámaras, que es como cuando están en una pelea de boxeo y llega un boxeador y le da, como tiene que ser, bien centradito al otro, y el otro se levanta y queda noqueado, por así decirlo. Entonces, bueno, primero que todo, hablarles de la situación actual de COVID. Como ustedes saben, el Punta Arenas FC subió a primera división. Eso es algo muy importante porque a nivel de la provincia eso va a ayudar a lo que es la economía, que las pequeñas y medianas empresas se favorezcan, ¿verdad? Pero la celebración hizo que el contagio del COVID y otras enfermedades respiratorias, ya que hay un brote de influenza H3. Ahí, Doc, te pregunto yo, Ajá. porque vos sos el experto del tema, vos sos el que estás en epidemiología, pero explícanos qué pasó, o sea, ¿por qué es tan importante que toques ese punto? ¿Tenés un dato de más o menos cuántas personas habían antes en casos positivos de ese Por fin COVID. de semana? Sí, estamos en la semana epidemiológica número 23. Nosotros hicimos corte el domingo en la semana 22 y esto sucedió en la semana 20 y en la semana 21. A esos días habían alrededor de 32 casos activos por COVID. En área nuestra. Sí, exacto, ahí. exacto. De la Angostura para abajo. Exactamente, entonces, se vinieron estas celebraciones, no nos vamos a meter en temas políticos de decisiones, pero con el cambio de gobierno se tomaron medidas, las cuales dentro de esas medidas estaba lo que era el no uso de la mascarilla, en ciertos puntos, pero si usted visitaba un centro de salud, sí estaba el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, al haber estas celebraciones y estas medidas, esto hizo que hubiera un aumento en el flujo de pacientes porque
se presentó un brote, como te comentaba, de influenza H3. Esto me lo comentaba el doctor Pacheco, que es el coordinador regional de epidemiología. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que las unidades de atención diferenciada COVID-19, usted ahí puede contar con un médico o con 2 médicos, dependiendo de la organización de agendas que usted haga en el área de salud. ¿Y por qué les hablamos de esto? Porque los pacientes, cuando llegan a consultar y usted ve que ha pasado 30 minutos, 1 hora, hora y 30, 2 horas y no son atendidos, entonces esto genera un malestar, ¿cierto? Entonces tuvimos que tomar medidas para nosotros apoyarnos hasta con un tercer médico de la cantidad de pacientes que llegaban a consultar, que venían de Barranca, de Chacarita, de Miramar, de Esparza, de Orotina, al área de salud San Rafael. Y además, Doc, yo te voy a decir, yo el ejemplo que pongo con esta situación que vos comentaste es el efecto palomita de maíz. Lo dijiste, 32 casos activos aquí, nuestros, de personas que posiblemente viven acá. Pero en esa celebración había gente de todo lado. Exacto. Y posiblemente de hasta lugares muy largos, y que en este efecto palomita, donde todo el mundo pegado empezaron a explotar el montón de casos, Sí. se repartieron. Exacto, sí, las otras unidades. En toda la región nuestra, no solo en la unidad nuestra San Rafael, sino que además Barranca, Roble, Miramar, Esparza, Orotina. Sí, todas las unidades, o sea, tuvieron que redoblar esfuerzos para sacar la tarea, porque además de que había muchos casos de resfríos, por así decirlo, también habían casos de COVID. Correcto. Muchos. Y esto es un proceso. Farmacia, laboratorio, que ya usted por ver al paciente, o sea, ahí el paciente no se va, tiene que esperar una receta. Después de esto, hay un anuncio en Europa de que está la viruela del mono. El Ministerio de Salud saca un lineamiento para valorar, ¿verdad?, el manejo, los signos, los síntomas, porque hay cositas que se parecen mucho a, o sea, todas estas virosis por lo general presentan fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, entonces... Y además hay una que a veces a la gente todavía se le olvida y que ahorita con esta lluvia ha vuelto a salir, y ese es nuestro amigo el dengue. El dengue, exactamente, exactamente. Ya les voy a hablar de eso. Y manifestaciones dermatológicas presenta la viruela del mono. La doctora María Luisa Ávila, quien es infectóloga pediatra, sacó unos artículos en el cual en los años 30 y 40 en Costa Rica se había presentado un brote de esta viruela y habían hecho campañas de vacunación, pero se había dejado de aplicar esta vacuna. Nosotros, en lo que es Punta Arenas, tuvimos, no Punta Arenas, vino una paciente noruega sospechosa que anduvo paseando por la península de Nicoya, Cóbano, estuvo en La Fortuna, estuvo en Limón y empezó con síntomas. Se hizo la muestra, se mandó al laboratorio y salió negativa. Entonces en este momento no tenemos casos confirmados por viruela del mono. Como vos lo comentabas, hay otras enfermedades por arbovirosis: dengue, chikungunya, zika, malaria, tuberculosis. A la semana epidemiológica 21 teníamos un caso de dengue. Viene otra situación, el 31 de mayo nos informan a primera hora de la mañana 3 que de la mañana. los sistemas informáticos de la Caja Costarricense del Seguro Social han sido hackeados. Y en términos así, ¿verdad? No nos vamos a meter en tecnicismos, o sea que fuimos, vamos a ver, no nos han robado información, que quede claro, porque... Pero nos dejaron sin información. Equipo de trabajo. Exacto. Esa es una pequeña gran diferencia que es muy importante que los usuarios entiendan. La información está, pero nosotros no tenemos cómo revisarla. Exacto, y no es que digamos a Juan Pérez tienen los datos de él y saben de qué padece y saben que le han prescrito. No, no es así.
que quede claro. Si no es que nos agarraron el machete y nos mandaron a cortar. Sácate con las manos. Exacto. Pero bueno, como nos formamos e iniciamos así, gracias a Dios, entonces teníamos planes de contingencia. ¿Y qué hicimos? No, pongámosle el pecho a las balas. Sacamos la papelería, seguimos dando la atención, los medios de información, las redes sociales, hicimos un comunicado, ¿verdad? Para que los pacientes se presentaran con los blister, con las prescripciones, con todo, que trajeran todo por escrito, y dijimos otra vez, bueno, tenemos una situación en la unidad de COVID, seguimos trabajando. Pongámosle atención, compartamos la información, los lineamientos de viruela del mono. Se nos presenta la situación del hackeo. Entonces, CCO, Centro de Comando de Operaciones, hicimos una reunión de emergencia para valorar qué era lo que estaba pasando, analizar los procesos que estábamos haciendo, ver cómo podemos mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, se tocaron varios puntos, lo que es la parte informática, ok, díganos qué es lo que está pasando. Entonces ya nos dijeron esto, ¿verdad? No encendamos computadores hasta que se nos indique, no usemos red institucional, hasta que el nivel central nos diga cómo valorar esto. Entonces ya nos hablaron de MicroClaudia, que es un antivirus y todo esto, ¿verdad? Entonces el CGI, que es el Centro de Gestión de Informática del área de salud San Rafael, ha analizado las computadoras del área en apoyo del doctor Juan Carlos Obando, que tiene mucho conocimiento en esto, que es el jefe de farmacia de la clínica San Rafael. Pues han ido viendo cuáles son los computadores, por así decirlo, que se han visto afectados. Yo creo que es muy importante que entiendan que esto, hacía como ustedes llegan a una consulta y el médico les tiene que revisar, los tiene que auscultar. Hoy por hoy los informáticos están haciendo lo mismo con un montón de pacientes que están requiriendo la atención al mismo momento, que son todas las computadoras, para poder nosotros volver a funcionar. Exacto. Como vos indicás, la información ahí está, pero lo que nos está pasando es que no lo podemos ver. Ajá, no lo podemos ver. ¿Qué es una recomendación que por lo menos yo desde el servicio de terapia física le he dado y he aprendido que es muy importante? Que cada uno de nosotros debe tener algún respaldo. Todos los papelitos impresos que nos da la organización, la institución, la caja, es bueno que nosotros los tengamos. A mí me ha salvado ahorita con la valoración de pacientes el toque de, doctor, ¿me permite tomarle una foto a la placa que usted está viendo en la computadora? Y eso es un respaldo y un expediente propio que cada uno de nosotros como usuario puede tener. Por eso es que ustedes le están pidiendo a los pacientes que lleguen con su blister de pastillitas y cosas esenciales. Y con los nombres, ¿verdad? O sea, medicamentos para la presión, para el azúcar, para su cardiopatía, para su enfermedad pulmonar. Porque muchas veces nos solicitan cremas tópicas, aceites protectores, y ahorita, o sea, no los estamos dejando desamparados al paciente. Correcto. Los estamos, nada más se está trazando un poquito el proceso, pero no los estamos dejando sin tratamiento. Entonces esto es como yo lo ayudo y ustedes nos ayudan. Correcto. Exacto. Sí, entonces viene el segundo punto, lo que es la consulta externa y la parte de vigilancia epidemiológica. Organización de agendas. Bueno, papelería, redes. Tenemos para hojas de evolución, tenemos para hacer exámenes de laboratorio y gabinete, los expedientes, vamos, en físico, al archivo, las otras ramas no médicas, nutrición, trabajo social, psicología, terapia física, igual, la misma metodología. Entonces todo igual está quedando consignado. Correcto. Como se estaba trabajando. Desde la parte de vigilancia, bueno, cuando nosotros iniciamos esto, igual, a mano, después se digitalizaba y tuvimos que también coordinar con el Ministerio de Salud porque viene el tema de órdenes sanitarias, que esto se lo voy a comentar en el próximo bloque. Regresamos.
continuando su programa Más que Salud, en el bloque anterior te comentaba entonces tuvimos que ponernos en contacto con los compañeros del Ministerio de Salud porque la orden sanitaria Ya no es se nos digital. generaba en el expediente digital. Entonces, si no teníamos acceso a eso, ¿qué hacíamos con los pacientes que llegaban sospechosos? Igual. Entonces, mira, ¿cómo estás? Nos está sucediendo esto y esto y esto. ¿Tenés órdenes sanitarias en físico? Sí, manden a alguien. Mandamos a alguien, nos las mandó firmadas y nosotros iniciamos con un consecutivo desde cero. 2511, unidad programática, que es la que nos corresponde, y a partir del 01. Entonces, ahí en adelante. Sí es muy importante, y yo quiero que me pongan atención en este punto, a los pacientes que consultan y se les entrega una hojita blanca al finalizar la atención en la unidad de COVID. Esa es la orden sanitaria, Okay. porque muchos pacientes lo que hacen es que agarran la hojita, la doblan y la meten en el bolso. Y no, ahí viene la indicación de el consecutivo de la orden, Ministerio de Salud, Punta Arenas, Chacarita, tal cosa, ¿verdad? Paréntesis. Ajá. El paciente se lleva una copia y a Y nosotros queda nos otra. queda otra Exactamente, copia. Ok. exactamente. Fecha de inicio de síntomas, dice, Ok. la fecha en que se emite y la fecha en que finaliza. En caso de ser positivo, el doctor Obando los va a llamar y les va a notificar. Esperen la llamada, ¿verdad? Se les va a llamar. Mientras tanto, ¿qué debe hacer el paciente? Cumplir la orden sanitaria en la casa. Quédese en la En la casa. casa. Le dan ese papel, fue a consultar COVID, salió con ese papel. Y para la Quédese casa. en la casa. Exacto. Si es negativo, los va a contactar la compañera de registros médicos. Ok. El médico que los atiende en la unidad de COVID les va a explicar, usted es un paciente sospechoso sin nexo o con nexo, porque eso depende de si se levanta la orden o no. Ok. Entonces, esas son cositas que a veces las cosas hay que explicarlas. Doc, y decime una cosa, ¿qué pasa o qué consecuencias hay si a mí voy a consulta, me dan ese papel, me dicen que es en la casa, espere que la llamen? ¿Y qué pasa si yo salgo? ¿Qué Ok. pasa si yo me voy para algún lado? ¿Qué consecuencias hay? No sucede, pero lo que uno debería hacer es llamar a Fuerza Pública e indicar que hay un paciente que está incumpliendo la orden sanitaria, y eso es una multa de 462.000 colones. Que si yo tengo ese papel y salí de la casa y us- me encontraron en algún ajá, lugar, Ajá, me cobran eso. Además del daño social que puedo Exacto. estar generando porque soy una persona que anda contagiando a otros. exactamente. Entonces, por eso es que deben de quedarse en la casa hasta que los llamen, ¿de acuerdo? Ok. Después vienen los otros puntos importantes. Entonces, aquí que quede claro eso que estás comentando, que es muy importante. Entonces, cumplan la orden hasta que los llamen y le digan, ok, intégrese al trabajo. Después, para gestionar la incapacidad, deben de traer esa orden sanitaria con una declaración jurada, no tiene que ser de abogado, o una certificación del patrono que indique los días que no laboró. Eso lo presentan en registros médicos y nosotros, ahora en este momento, como las incapacidades son físicas, pueden mandar a un tercero por ellas o esperar hasta que ya termine la orden para ir a recogerlas Ok. en registros médicos. Así lo estamos trabajando y estamos llamando al paciente para informarle de esto. Vienen los otros procesos de farmacia, que bueno, los pacientes que tienen recetas subsecuentes, no está pudiendo farmacia ver cuál es el tratamiento que le estamos dando al paciente. Entonces estamos apoyándonos con un médico para generar estas recetas a aquellos pacientes que se les cumple ya el mes para ir a activar esa receta. Ok, ¿y qué debe hacer un paciente? Yo tengo que ir a retirar mi tratamiento, sé que Ajá. me toca ahorita el 15. Ok. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo llego? Ajá, el paciente se presenta en la puerta principal, el guarda ahí lo debe de orientar, preguntarle por qué viene, si viene a activar medicamentos o si viene bueno, activar básicamente. El paciente le dice, sí, ellos tienen una colilla donde indican los meses y el día que deben retirar. Entonces ahí usted se orienta, ¿verdad? Ok, me toca el 11 o el 16, sí. Entonces, bueno señora, usted tiene que ir a Levi's a ver si hay un espacio para que le repongan esa receta. Si no,
Entonces, se dirige, todos los días el registro médico sabe quién es el médico que está haciendo esta función. Entonces, ellos ahí mismo lo orientan y lo dirigen a donde es secretario o asistente de redes para que entonces el médico le haga esa reposición del tratamiento. Y después se presentan en farmacia, donde ahí ya, si lo presentas hoy, al día siguiente te van a despachar el tratamiento. Ok, y yo, además del voucher de retirar medicamentos, ¿qué Traer debo de todo, llevar? las boletitas, las prescripciones, los Los blister, los stickers. stickers, ajá, exacto, bien anotado, porque sí es importante saber cuánta dosificación, ¿verdad? Ahí es muy importante, Doc, y es donde uno rebobina que ante ciertas situaciones, y la tecnología nos ayuda un montón, hay cosas que uno puede manejar en el celular ahora tiene notas y todo, pero también volver a la antigua, ¿verdad? Una libretita donde yo apunto, por ejemplo, los pacientes oncológicos les dan una tarjeta de quimioterapia donde les apuntan Eso y es uno debe llegar importante. con eso a todo lado. Bueno, volver a la antigua y Ajá. ser responsables cada uno de nuestra medicación y llegar y apuntar, no llegar diciendo la No la pastillita pastillita blanca, blanca, ni pequeñita, sí, exacto. sino Eso es muy ojalá tener importante. un lugar en donde yo escribí el nombre raro de ese medicamento Sí, es y ojalá importante. lo que dice el sticker, Yo 2 pienso, veces al día, 3 veces al día, cada 12 horas, porque ante estas situaciones hoy por hoy como institución, y aquí voy a tirar una cuñita hacia todos mis compañeros que se han puesto la camiseta, las de registros médicos, los médicos, las enfermeras, el doctor de farmacia y todos, ¿verdad? Que hemos sacado de alguna u otra manera esta tarea. Pero creo que la responsabilidad de la medicación está en nosotros como usuarios. yo creo que de todo lo malo hay que sacar lo positivo. Correcto. Entonces, considero que de esto los pacientes van a hacer conciencia para saber qué es lo que ellos están tomando, Sí. ¿verdad? ¿Qué cantidades, qué dosis, para qué es, por qué me mandan esto, qué consecuencias puedo tener si no me tomo esto? Correcto. Y aquí nos quedó perfecto, porque entonces aquí vamos a entrar con las consecuencias, ¿verdad? Y de la valoración de lo que es el adulto mayor. Entonces, como lo comentábamos al inicio, ya abordamos todo lo que nos interesaba con lo que era la situación actual de COVID y las medidas, ¿verdad?, de contención que hemos hecho para abordar toda esta situación que ha pasado con respecto al hackeo. Entonces, es importante saber que nosotros, ¿verdad?, como dentro del montón de programas que tenemos y le brindamos a la comunidad, el adulto mayor para nosotros es muy importante. Correcto. Nosotros siempre, ¿te acordás que para octubre siempre hacíamos una gran fiesta para todos los La adultos mayores? festividad del adulto mayor. Ajá, por el tema de pandemia y todo esto, bueno, se ha cancelado desde el 2020 para acá. Pero sí, es muy importante lo que es la valoración. Ayer, haciendo una revisión bibliográfica, yo veía que datos, ¿verdad?, de Estados Unidos, porque toda la literatura y los estudios, la mayoría vienen de allá, a veces uno extrapola la información, decía que las personas mayores de 65 años tienen un 27% de padecer enfermedades crónicas, como enfermedades del corazón, que en su mayoría son las que desencadenan el montón de discapacidades, o sea, que viene un evento cerebrovascular y el paciente queda hemipléjico o con alguna hemiparesia. Y esto es importante porque de esto depende el tratamiento, ¿verdad? Porque hay en terapia física cosas que sí nos surgen verlas ya, agudas, y hay otras enfermedades que no es que uno les reste importancia, pero que no son tan agudas, o sea, ¿verdad? Que se pueden darle más espacio para valorarlas. Entonces, cuando yo recibo un paciente adulto mayor, estoy hablando mucho. No. Cuando yo recibo un paciente adulto mayor en la consulta, en la parte médica, entonces yo hago una valoración integral. Hay varias dimensiones, ¿verdad? Está la parte social, está la parte biológica, está la parte sexual, está la parte espiritual. Hay diferentes entes, ¿verdad? Y diferentes dimensiones que uno valora.
y hay diferentes tests. Está el mini mental, que son 30 preguntas básicas que uno le hace a los pacientes para ver ellos cómo están a nivel, para valorar lo que es el deterioro cognitivo. Después está el test, el test geriátrico, el test de Koch, me parece, y el reloj. Correcto. ¿Verdad? Y si nosotros aquí vemos que el paciente tiene cierta dificultad o si hay alguna dependencia para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana o para hacer las actividades, ¿verdad?, que tienen que implementar otras cosas para hacer sus actividades básicas, entonces es aquí donde nosotros nos apoyamos con terapia física. Así es, Doc. Bueno, a nivel de lo que es, por ejemplo, el PAIPAN, el programa, nosotros pusimos ciertos criterios. Este programa tiene bastantes años, lo asumiste bastante tiempo. ¿Te acordás? Pero a nosotros, como indicaste desde un inicio, de la angostura para acá, nuestra área de atracción, tiene un alto índice de adulto mayor. Y nosotros como programa no nos enfocamos solo en el paciente crónico o en el paciente complicado. Cuando un paciente es referido, debe ser referido al PAIPAN una primera vez, una única vez, para que el doctor le haga la evaluación, todos esos test que vos mencionás, y nosotros incluimos una prueba muy sencilla para que de ahí la doctora Contreras nos derive. En algún momento estuvimos valorando a todos los adultos mayores del área que llegaban, ahí todos están. Entonces, la mayoría de los adultos mayores han pasado por lo menos una vez por terapia física, porque les hacemos una evaluación física integral, con pruebas muy sencillas, el levántate y anda, que es levantarse de la silla, caminar cierta distancia, volverte. Le valoramos la fuerza muscular, le valoremos los arcos de movilidad de las diferentes articulaciones, principalmente las más grandes o las que más se usan. ¿En qué sentido? Hombros, codos, manos, rodillas, cadera y el movimiento de los pies. Valoramos la marcha, el equilibrio, que son cosas fundamentales y que no van ligadas ese deterioro a una enfermedad crónica, por así decirlo. Tenemos que recordar que envejecemos desde que nacemos. A veces el envejecimiento es un tema muy trillado o visto con miedo porque lo vemos como que es la última etapa de la vida y se nos olvida que realmente el envejecimiento está desde la primera etapa de la vida, porque al día 1 ya nosotros vamos a ser más viejos al día siguiente y ahí seguimos, es una bola de nieve. Siempre nos enfocaron en la escuela, en niños, en ciencias, de que era nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero no, realmente nacemos y crecemos durante todo el resto de la vida hasta que ya llega un punto donde ya vamos a morir. El desarrollo es una etapa constante y la reproducción ahora es una elección, ¿verdad? Antes nos lo metían como que era necesario tener hijos, ¿verdad? Y el envejecimiento está presente en todas las etapas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo envejezco? Es el punto clave. Y es ahí donde empieza la intervención nuestra. Hay que saber envejecer. Exactamente. Y es ahí donde nuestra intervención busca un envejecimiento sano. Exacto. Hay dos aristas muy importantes en el adulto mayor. El tema de prevención y el tema paliativo, ¿verdad? Y es ahí donde terapia física decide y divide cómo va a intervenir en este adulto mayor que viene posiblemente del programa de atención interdisciplinario o que viene de una referencia normal del médico de Weiss. Sí, lo ideal con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad es eso que vos comentabas, o sea, es prevenir, no paliar. O sea, es lo ideal, ¿verdad? Con esto nos vamos a ir a un corte y volvemos a su programa Más que Salud.
volvemos en nuestro tercer bloque y quedamos en un punto muy importante en el bloque anterior, que era lo que nos comentabas de las dos aristas, que es la parte preventiva y la parte paliativa, ¿verdad? Entonces, si nos hablas un poquito de esto. Ok, ¿qué hacemos nosotros en terapia física cuando, por lo menos en el área de salud San Rafael, cuando nos llega un paciente adulto mayor? Nosotros buscamos hacerle una evaluación lo más completa posible. Si viene con referencia por un dolor, ¿verdad?, de un problema de hombro, un problema de rodilla, algo así, igual la aplicamos. Si viene referida del programa de atención integral, es nuestro énfasis, lo vamos a aplicar para poder decirle a todo el equipo cuál es la funcionalidad real de ese paciente. ¿Qué vamos a valorar? Lo que te mencioné. Hacemos una prueba que nos ayuda a evaluar la marcha, la independencia en esta marcha, el equilibrio, si está bueno, si está malo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta qué riesgo de caída tiene esta persona. ¿Por qué nos preocupa ese riesgo de caída? Por una gran, ¿verdad?, tragedia que se puede desencadenar después. Es una caída que genere una fractura de cadera. Y hay un término o algo que usaban de las 3C antes, ¿verdad? Caída, cadera, caja, ¿verdad? Y no era Caja Costarricense del Seguro Social, era que normalmente llevaba una fractura de cadera a la muerte de un adulto mayor por todas las complicaciones que esta fractura trae y además por el deterioro que este adulto mayor lleva, el internamiento y todo lo demás. Entonces nosotros valoramos qué tan en riesgo de poderse caer tiene esa persona. Pero además, en esa evaluación no solo vemos cómo camina, si tiene equilibrio, sino que además la parte de independencia en las actividades básicas de la vida diaria, ¿verdad? Que es come solo, se baña solo, se pone los botones, ¿verdad? Empezamos a entrar un poquitito a lo instrumental, si tiene pensión, si la maneja solo, si sale a hacer compras solo, si se monta en un taxi solo, si va a su cita solo, usa el teléfono, no usa el teléfono, lo llevan o lo traen. ¿Por qué? Porque eso nosotros ya empezamos a darle una visión diferente al paciente. Existe realmente algo que a nosotros los terapeutas nos gusta mucho, pero es súper complejo de usar, que es el CIF, que es el CIE-10 en funcionalidad. Eso es complicadísimo sacarlo porque es codificar al paciente. El CIE-10, para que las personas que nos ven, es un manual de diagnósticos. Correcto, es, digamos, que le pongan el código de fractura de cadera, para seguir en el mismo tema. Pero además el CIF le empieza a poner la funcionalidad en esas aristas que estamos hablando, social, económica, movimiento. Y entonces en el mundo ideal, y es súper complicado, hay países de Latinoamérica que lo usan más, el paciente no vendría como paciente con fractura de cadera, sino vendría paciente con fractura de cadera 1.2.3, y eso solo nosotros lo entenderíamos. Pero yo ahí podría ver que ese paciente es funcional o no, que tiene problema en el entorno social, o que tiene problema en la marcha, o que tiene, porque ahí me lo codifica. Ya te comprendí, ok. Aquí nosotros no lo usamos, entonces yo veo un diagnóstico de fractura de cadera y yo no sé si ese paciente viene en cama. Tenés que volver otra vez yo no sé si viene en cama, yo no sé si viene caminando, yo no sé si viene acompañado o solo, porque no sé nada más. Entonces, nosotros valoramos al paciente, le ponemos esa clasificación, porque como te indiqué en el bloque anterior, nosotros, aunque el problema es alteración en la marcha, fractura de cadera, dolor de hombro, le hago ese análisis de una manera muy rápida con varios tests y además, como te dije, fuerza muscular generalizada, goniometría, que son los movimientos que puede hacer esa persona generalizada, y yo ya puedo tener una idea que don Juan es así, así y así. Por lo general, cuando te los refieren, es porque sí tienen algo ya muy, un trastorno ya muy... Sí, las referencias generales vienen por ya una patología, por un trastorno de fondo complejo bien identificado. Las referencias del programa de atención integral vienen para ese tamizaje. O sea, entonces... Para yo más bien poder decirle a la doctora
el estado funcional del paciente. Entonces hay dos vías, el que vos me mandás porque sabes que tiene algo y ocupas que yo lo rehabilite, Ajá. o el que querés que yo te indique cómo está ese paciente. Así como la trabajadora social le hace ese informe de la familia, yo te hago un informe de su área física y te digo, tiene buena fuerza, tiene mala fuerza, es independiente, no es independiente. ¿Vieras? Entonces ya vemos al paciente así como un abanico para poder potencializar y prevenir riesgos de caídas, deterioro funcional, que se haga dependiente, porque aquí tenemos otra condición muy importante. Tenemos gran cantidad de adultos mayores solos. Sí. Yo te iba a hacer una pregunta. Ajá. ¿Cuáles son los criterios de referencia que, o sea, es lo que vos necesitas que te manden? Porque muchas veces te mandan pacientes que no tienen que ser, ¿verdad?, valorados en terapia física de urgencia, digamos. ¿De adulto mayor o en general? De adulto mayor. De adulto mayor, a ver, no tenemos un criterio específico para adultos mayores, pero nosotros sí tenemos prioridades para ciertos diagnósticos en general o de adultos mayores. Por ejemplo, a mí ayer mándennos un paciente con una fractura de cadera. Realmente la rehabilitación empieza desde el día 1, postquirúrgico, sea de fractura de cadera, sea una cirugía de cualquier tipo. Todo médico, y es más, los terapeutas en los hospitales valoran posoperatorio día 1, rehabilitación cardíaca, fractura de cadera, trasplantes de rodilla, reemplazos de rodilla, fracturas de cualquier tipo en ortopedia. Eso a nivel intrahospitalario. Y el paciente sale con sus ejercicios y sus criterios para la casa esperando la cita de fisioterapia en consulta externa. ¿Qué sería lo ideal? Que ese paciente sale del hospital con la referencia de una vez para terapia física de su zona de adscripción o con nosotros. Si aquí el médico no se la da, ¿verdad? Ahí sería que el médico de Vice apenas se entera que don Juancito se fracturó la cadera o que a doña Mayra le dio un evento cerebrovascular, de una vez haga la referencia. Desde el PAIPAN se hace, gracias a Dios, pero tal vez otros adultos mayores que no cumplen los criterios para estar en el PAIPAN se nos quedan fuera. ¿Qué es urgente? ¿Qué debe priorizar el médico? Lo que te mencioné, fractura de cadera, evento cerebrovascular, parálisis faciales, síndrome, infartos agudos, infartos, la rehabilitación cardíaca, que entra al programa de rehabilitación cardíaca, y fracturas de cualquier tipo en general, además todo lo que considere un trastorno de la funcionalidad. Y aquí es donde entro a darte un tips. Trastornos de la marcha propiamente. Ajá, de la funcionalidad para hacerlo un poquito más grande. Pero hay un tips muy importante que cualquier persona debe autoevaluarse, cualquier adulto mayor o los hijos que vean, o ustedes como médicos. Uno envejece todos los días, como le dije, pero hay un toque clave de que uno debe pellizcarse y volverse más activo, sin importar la edad. Cuando usted usa sus manos para levantarse de una silla, el cuerpo debe ser capaz de levantarse de la silla. Ahí usó las manos, preocúpese. Sin usar manos. El cuádriceps es un músculo. Lo hace involuntario uno, pero hay que prestarle atención. La pucha, me estás asustando. Ajá. Hay que prestarle atención. Si usted empieza que se apoya, que se jala, que se agarra, quiere decir que ya puedes estar empezando a tener una debilidad muscular que puede ser localizada, o ya estás entrando a una edad donde estás perdiendo masa muscular. Que esos problemas, al igual que en los huesos, a todos nos empiezan a edades diferentes. Después de los 30 años se va perdiendo la mineralización ósea. Ajá, igual la masa muscular. Voy a poner la atención cada vez que me voy a levantar ahora. Ok. Gracias. ¿Y cuál es la ventaja? Que si usted presta atención y dice, estoy metiendo las manos, y lo deja de hacer, estamos potencializando nuestra masa muscular
Y por ende, si yo tengo un buen cuádriceps, Fortalecer los se cuádriceps. va a mejorar el resto de la musculatura y con un buen cuádriceps tengo una buena posición de pie, una buena marcha y disminuyo el riesgo de caídas. Entonces, si al adulto mayor yo lo estoy levantando, lo estoy poniendo en un riesgo de caída. Sí. Si al adulto mayor yo le ayudo a hacer todo, lo estoy poniendo en un deterioro mayor. Y es aquí donde es muy importante que los familiares dejen al adulto mayor hacer sus cosas. Aquí es un dilema, ¿verdad? Es que me da miedo, es que se me cae, es que ya no puede. No. Aquí un dicho muy pachuco, todo lo que no se usa se apelota. Todo. Y eso incluye absolutamente todos los músculos del cuerpo. Lo comentamos en el tema anterior. Sí. La parte sexual es importantísima. Usted deja de Ese es tener otro una punto sexualidad importante. activa, los músculos van a tener una Que se atrofia. interrelacionan ahora con lo que estamos hablando de la oración del adulto mayor, Ajá. las incontinencias y todo esto. Todo se relaciona, que lo hablamos en el programa anterior, entonces hay que usarlo. Hay todo, que usarlo. ¿verdad? Y mientras se use, todo sigue funcionando. Sí. Si usted deja de escribir lo que nos pasó ahora con el tema de los hackeos, yo lo posteé a Hasta- 2 días hasta- del hackeo. hasta- Ya no sabía hasta le cómo. duele la mano a uno, Correcto, ya no sabía cómo escribir tanto, porque ya uno estaba usando la musculatura diferente, no está usando el agarre en pinza para tanto rato. Entonces, todo lo que no se usa deja de funcionar. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Exactamente, eso es un tips básico, pero para que uno le preste atención. Si usted logra ponerse de pie sin apoyo, anda bien. Una vez en esta evaluación, te voy a contar una anécdota. Tuve un paciente asiático, oriental, no sé exactamente dónde venía, de esa gran colonia china que tenemos aquí en esta ciudad. Y yo le hago la evaluación y el señor salió 100, 100, 100, 100 y me dice, yo le voy a enseñar otra cosa que tenemos en nuestra cultura. Y yo, ajá. Me dice, y se ha sentado en el piso y se levantó desde el piso sin meter las una manos. mano. De aquí así seguro, pa. Sí, de Ajá, acuclillado, ¿verdad? Y yo me quedé y el señor tenía 80 y tantos en ese momento. Y me dice, esto es juventud. Y si nosotros seguimos haciendo esto, nos mantenemos. Y yo, claro, o sea, si yo le estoy poniendo a que se levante nada más de la silla, ahora levántese ustedes del Del piso suelo. sin Estoy poner a punto las de hacerlo, manos. estoy a punto de hacerlo. No, vale que la Estoy a cámara no punto de te hacerlo. capta, si no ya lo vemos aquí en el piso. Pero eso es, entre más se mueva uno, más se va a mantener. Y yo también, usando palabras muy coloquiales, que es lo mío, siempre les digo, hay otro efecto muy importante a nivel muscular, y es el efecto melcocha. El efecto melcocha. No sé si preguntarte Ah. cómo es. Pregunte. Vean, el efecto melcocha. ¿Cómo hace una melcocha? Es que por edad nunca hiciste tal vez una melcocha. La Sí. melcocha se mueve y se mueve y se mueve y cuando está caliente es flexible. Ajá. Y cuando se enfría se endurece. Eso es lo que le pasa a los músculos. Cuando yo lo empiezo a usar, ahorita está frío, me duele. Pero donde yo le doy, esas fibras musculares van a aflojar, voy a eliminar dolor y no se van a lesionar. Pero si yo me quedo tieso, pasa como la melcocha, me muevo y hasta cruje. Ese meme que anda por ahí, hoy amanecí crujiente. ¿Qué es falta de movimiento? No es Crujientísimo envejecimiento, amanecí. es falta de movimiento nada más. Ay, me encanta el tema. Y desarrollarlo con vos. Es la verdad y es la manera en que yo sé que todos en la casa están riéndose y están entendiendo lo importante que es de estar en movimiento. Y ese movimiento al final se va a traducir en un envejecimiento sano. Sí, que eso es muy importante. Yo siempre he pensado eso, uno tiene que envejecer bien, Exacto. ¿verdad? Que es una cuestión de actitud también a veces, ¿verdad? No necesariamente No va hay de otras la edad. cosas que influyen, pero es una cuestión de... Actitud. Exacto. Vamos a un corte y volvemos a su programa Más que Salud.
bienvenidos a su programa Más que Salud. Quedamos entonces, me dejaste pensando en el bloque anterior, ¿verdad? Mientras me explicabas todo de la parte preventiva, yo decía, tengo que levantarme sin meter las manos, tengo que levantarme sin meter las manos. La parte paliativa, es importante que también las personas que nos ven sepan este punto importante y ya después unas recomendaciones. Ok, para finalizar lo que te dije, ¿verdad? Ese es un tip muy básico, pero ¿qué es lo que busca uno en la prevención? Seguir manteniendo un envejecimiento progresivo sano. No llegar a la marcha de trencito, ¿verdad? No llegar a andar arrastrando los pies, porque con eso el riesgo de caída está ahí y por ende el afectarme la salud de una manera directa por un trauma o una caída. ¿Cómo evito yo esa marcha de trencito? Haciendo, además de obviamente lo que ya les expliqué, mantener la musculatura de las piernas, estar atento a que se esté debilitando, el movimiento del tobillo, la dorsiflexión del pie que hace uno cuando camina, es muy importante. Y entonces, aquí se verá que por ejemplo, poner al adulto mayor en la casa a que camine en la sala con una barrera de obstáculos. ¿El calzado no influye? El calzado influye un montón. Sí, okay. Y aquí en Punta Arenas es súper típico que vemos adultos mayores en chancleta, ¿verdad? Que se le sale el talón, que el pie no va agarrado, que además obviamente con la edad y la pérdida de fuerza muscular se nos deforman los pies y anda el dedo por un lado, el talón por el otro y esa marcha se va a alterar todavía más. Un buen calzado, el ponerme a hacer movimientos desde que estoy acostado, mover los tobillos, mover los pies, mover los dedos. Repito, todo mientras se esté usando va a mantener esa funcionalidad. Eso es prevención. Y hablé de miembro inferior porque lo más importante es riesgo de caídas. Pero está la parte paliativa. ¿Qué es lo paliativo? No pensemos en cáncer, no pensemos en una enfermedad terminal, pensemos en lo crónico, ¿verdad? En las lesiones crónicas derivadas de algo. Desgaste rodilla, lesiones en hombro, problemas de columna. A cierta edad, eso ya es paliativo para nosotros. Yo ya no lo puedo curar. Si el ortopedista no puede hacer un reemplazo de rodilla, esa artrosis, ese desgaste de ese paciente, yo lo coloco en tratamiento paliativo. Yo no lo voy a curar, le voy a aliviar el dolor, le voy a quitar la sintomatología, la inflamación, el derrame articular, que se le inflame y se toque, pero ya no lo curo. Igual las lesiones de hombro. Por ahí se habla que las lesiones de hombro, que hay un músculo en el hombro que muere antes que uno, porque siempre se rompe. A todos se nos va a romper en determinado momento. Y es ahí donde entramos de nuevo al envejecimiento que no es sano. El supra, el infra, algunos se rompen antes. Pero, ¿por qué se rompen? Porque no aguantan el recargo de la actividad diaria que uno le hizo en sus 80 años, en sus 70 años. O sea, no lo educó, ¿verdad? por así decirlo, no lo entrenó. Siento no lo que adaptó, es o ¿qué sería el término? Que volvemos a lo mismo, dejamos de hacer, ¿verdad? Y que además el cuerpo es una gran máquina, que fue creado todo muy preciso, pero el estilo de vida actual, ya nosotros no vamos a correr por la comida nos llega ¿verdad? A la casa, lista. Ya nosotros no cazamos, ya casi no hacemos muchas cosas que antes la dinámica nos exigía. Ahora todo está mucho más al alcance y hacemos fuerzas indebidas. Entonces eso hace que alguna articulación más inestable que otra se dañe, se rompa. El hombro se rompe porque no tiene la fuerza. ¿Y qué se rompe? Las ligas que sostienen al hueso. Y eso pasa porque yo hice esfuerzos excesivos sin preparar a la musculatura. Entonces volvemos al mismo punto de antes. Todo lo que yo use y mantenga en funcionamiento va a estar más fuerte. Entonces, a nivel paliativo, en terapia física, nosotros tratamos muchas enfermedades crónicas
que no necesariamente son terminales y debemos de darle calidad de vida al adulto mayor, porque yo te voy a tener con un dolor, porque yo te voy a tener con una lesión en fase aguda, cuando puedo tenerte la lesión en un estado que no te moleste y te permita caminar, te permita hacer tus actividades básicas de la vida diaria. Que están las enfermedades más fuertes, como las secuelas de un evento cerebrovascular, que nosotros, y ahí sí me voy a echar flores al servicio de la San Rafael, porque nosotros, a diferencia de otras áreas de salud u hospitales, realmente nosotros no damos de alta a un paciente con un evento cerebrovascular. Y tenemos a varios pacientes, ahora estábamos sacando la lista y no sé cómo vamos a hacer, pero ahorita tenemos, por ejemplo, yo en mi agenda tengo 2 cupos, doble cupo para esos pacientes, 2 citas a la semana, entre todo lo que hago. Y tengo 6 pacientes, donde me los meto y yo necesito verlos mínimo una vez a la semana. Tengo que hacer modificaciones para atenderlos. Cuando el paciente llega, lo valoro y ¿qué le digo? Tranquilo, aquí comemos tamales en diciembre, porque ese paciente empieza hoy y mientras siga teniendo avances en su proceso de rehabilitación, sigue con citas en el servicio. ¿Qué hacemos? Empezamos 2 veces por semana, si está muy complicado, si está en fase aguda, luego una vez a la semana, y luego le tiramos cada 15 días y mínimo seguimos con control una vez al mes. Pero ese paciente no lo destetamos de la rehabilitación porque siempre hay algo que pueden ir mejorando. ¿Cuándo soltamos? Cuando el paciente ya está muy bien o cuando no hay mejoría y no podemos hacerle ya más nada desde nuestra expertise. Eso depende mucho del tipo de evento, ¿verdad? Si es isquémico o hemorrágico, porque Correcto. y hay más lesión en uno que en otro. Yo te iba a preguntar, en este momento, dependiendo del caso, ¿estamos haciendo valoraciones domiciliares? No, No. Los domicilios tema por tema COVID, COVID. se habían suspendido prácticamente todos. Porque en algún momento sí. En algún momento sí hicimos y eran casos de visita domiciliar que nos referían directamente, pero actualmente no. A veces hacemos cuando son demasiada la importancia para valorar el entorno. Pero ¿por qué nosotros? El apoyo que comentábamos al inicio, ¿verdad? Correcto. Integral. El apoyo integral y Social. también la parte de ergonomía familiar, porque ocupo ver cómo está la silla, cómo está la cama en la que el paciente duerme, dónde lo bañan, etcétera. Entonces damos recomendaciones, pero más que al paciente, a la familia. Y además, ¿por qué nosotros decidimos en algún momento no ir a hacer visitas domiciliares? Porque queremos que ese paciente salga de la casa. Porque la parte emocional del paciente con un problema de encamamiento que nosotros buscamos que sea temporal, y aunque tal vez ya tenga una lesión muy grande y es difícil que salga de ese proceso de encamamiento, el sacarlo de la casa, el ir a la clínica, aunque sea complicado, le levanta el ánimo increíblemente y la recuperación de ese paciente cambia. Tenemos varias anécdotas ahí, pero un paciente con fractura de cadera, con sonda para orinar, que llegaba trasladado en cama para recibir su terapia, un día ingresó y ve a la par a un adolescente con fracturas, encamado, Se motiva. con literalmente las palabras de él fueron: siempre hay alguien peor que uno. Y eso motivó que ese adulto mayor se pusiera a caminar. Perfecto. Entonces, esas comparaciones, y al estar en un entorno donde ves a personas que están en tu misma situación, les ayuda a afrontar su proceso mejor. Perfecto. Para cerrar, recomendaciones. Muévase. Moverse, exacto. No hay más que decir. Muchísimas Muévase. gracias. Te agradezco por estar acá. Si quieres mandar algún saludito, tus hijos. Voy a saludar hoy a una persona muy especial porque lo puse a ver el programa la vez anterior y me reclamaron, a mi novio, que muchísimas gracias por el apoyo que me ha brindado en este tiempo, y por supuesto a mi familia y a mis hijos. Eso Buenas sí, tardes. eso sí, sí.
Perfecto. Darle gracias a Dios por tenerlos acá con salud. A mi familia, que es fundamental, muy importante. A mi novia, la Sí, para niña, que mi no le niña, reclamen. y a mi padre. Y muchas gracias a todos por seguirnos.